Hola, ¿qué tal? Muy buen día, mi nombre es Christopher Ricardo Mora Izquierdo, soy del grupo 5M6 y voy a hablar acerca de los contratos mercantiles, de mi proyecto integrador de Derecho Mercantil. ¿Qué son los contratos mercantiles? Los contratos mercantiles son aquellos acuerdos de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones, y esta definición está tomada del derecho civil, ya que en materia mercantil no existe una definición propia para los contratos ni en la doctrina ni en la legislación. Los contratos mercantiles pueden ser celebrados por aquellas personas físicas y morales que tienen capacidad legal y que no estén expresamente por la ley para ejercer el comercio. ¿A qué se refieren los contratos mercantiles? Son aquellos acuerdos que se hacen entre personas para llegar a un bien, para hacer un tipo de cambio, un tipo de venta, llegando a un acuerdo a base de dinero, a base de muchas cosas que se tienen que tratar mediante el contrato, obviamente, y así se llega a un contrato mercantil. Los diferentes tipos de contratos son compraventa, contrato de transporte, contrato de seguro, contrato de fideicomiso y contrato de préstamo. Estos solo son algunos de los que hablaremos hoy. Por el momento hay muchísimos más ejemplos de contratos. Hablaremos del contrato de compraventa. El contrato de compraventa mercantil es aquel por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien y el comprador se obliga a pagar por ese bien un precio cierto y en dinero. La compraventa mercantil puede tener por objeto artículos, muebles, mercaderías en estado natural o trabajados, inmuebles, porciones, acciones u obligaciones. ¿A qué se refiere el contrato de compraventa? Es aquel contrato donde un vendedor le otorga a un comprador y llegan a un acuerdo mediante dinero para que el comprador adquiera un bien y adquiera pues una propiedad, ya sea una propiedad, unas acciones, un inmueble, un mueble, mercaderías, etcétera. Los factores que influyen aquí es un vendedor y un comprador. El vendedor es aquella persona física o moral que se obliga a transferir el dominio de una cosa o de un derecho a otro. El comprador es aquella persona física o moral que se obliga para, para con el vendedor a pagar un precio cierto y en dinero a cambio de una cosa que pasará a su propiedad. Las obligaciones y derechos. Obligaciones. El vendedor tiene la obligación de entregar los bienes que vendió, garantizar que tenga las características prometidas y responder en caso de evicción. El vendedor, explicando este punto, el vendedor tiene que dar una cierta garantía para que el comprador acceda y si hay algún problema a futuro, en posterior, se pueda resolver por parte del vendedor. Por otra parte, las obligaciones del comprador son aquellas establecidas en el contrato y por supuesto, pues el pago inmediato de lo que se acordó. Los derechos del comprador y vendedor es conocer toda la información de su factura, de su futura propiedad para evitar problemas y malentendidos tras llegar al acuerdo. Cualquiera de los dos puede tener acceso a toda la información de las facturas que se hagan mediante el contrato para que no haya malentendidos en futuros ni nada. Ahora hablaremos del contrato de transporte. Se entiende por contrato de transporte aquel contrato por el que un empresario porteador se obliga a trasladar de un lugar a otro a una persona o cosa determinada o a ambos a cambio de un precio y por el medio de los medios de locomoción pactados. ¿Quiénes intervienen en el contrato de transporte? Ahora hablaremos del contrato de transporte. ¿Qué es lo que interviene? Aquí interviene un cargador, un porteador y un destinatario. El cargador tiene como misión arreglar papeles, arreglar los seguros de la mercancía, hacia qué destinatario va a ir y cómo va a ir, en qué y pasarle la información al porteador. El porteador es aquel que hace el trabajo pesado, es aquel que reparte, es aquel que recibe órdenes y es aquel que entrega la mercancía al destinatario. Y el destinatario es la persona que influye y a la que se le entrega la mercancía requerida. Las obligaciones y derechos. Obligaciones del cargador: entregar
las mercaderías al porteador, suministrar documentos necesarios, pagar el porte o flete convenido, seguro por parte del contratista. Los derechos del cargador es derecho a la ejecución del acción convenida, derecho a dejar sin efecto el contrato, derecho de preferencia y a variar la consignación de las mercancías mientras estuvieran en camino. Derechos y obligaciones del porteador. Obligaciones del porteador: realizar el porte, custodiar y conservar la carga, entregar la carga al consignatario, como lo comentamos hace rato. Derecho del porteador: derecho al cobro del porte o flete convenido. Las obligaciones del consignatario o destinatario es otorgar el recibo de las mercaderías transportadas y pagar al portador el porte o flete. Los requisitos legales para este contrato es: en el artículo 578 aclara que el contrato de transporte es rescindible a voluntad del cargador antes o después de comenzar el viaje, pagando en el primer caso al portador la mitad o en el segundo la totalidad del porte, y siendo obligación suya recibir los efectos en el punto y en el día que la rescisión se verifique. Si no cumpliere con esa obligación o no cubriere el porte al contado, el contrato no quedará rescindido. Hablemos del contrato de seguro. Se entiende por contrato de seguro aquel por el que la parte aseguradora se obliga a indemnizar o realizar otras prestaciones dentro de los límites que pacten a la persona asegurada a cambio de una contraprestación económica. ¿A qué se refiere? A que hay aseguradoras que se dedican a darle una cierta indemnización a las personas. Si les llega a pasar algo, o no a las personas nada más, a los carros, ahorita ya está también viendo lo de haciéndole seguros a las mercancías, a los teléfonos, a cualquier tipo de inmueble o persona que se le pueda aplicar. Es como una garantía de que si les llega a pasar algo, pues el seguro va a cubrir pues lo que se dañó o se perdió, ya sea en robo y cualquier motivo. Partes que intervienen la entidad aseguradora, persona tomadora del seguro, persona asegurada y persona beneficiaria. La entidad aseguradora es aquella empresa o general compañía que a cambio del cobro determinado de un importe económico adquiere el compromiso de indemnizar a cierta persona cuando suceda algún siniestro, pues se haga responsable. Persona tomadora del seguro es la persona que contrata el seguro con la entidad aseguradora, firma una póliza y paga las cuotas. Él puede contratar el seguro por cuenta propia, o cuyo caso sería también la persona asegurada. La persona asegurada es la persona titular del riesgo asegurado, pudiendo coincidir la persona tomadora con la aseguradora si aquel contratara el seguro por cuenta propia. Y la persona beneficiaria es la persona que recibe la indemnización de la entidad aseguradora en el caso de que se produzca un hecho o contingencia del objeto del seguro. Sus derechos y obligaciones del asegurado: pago de la prima en las condiciones estipuladas en la póliza, es el pago de lo que costó. Obligaciones asegurador de satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y pago de las prestaciones a salvo si surgiera un siniestro. Y derechos del asegurado: conocer las definiciones y explicaciones de las coberturas, obtener las pólizas del seguro y cualquier documento que permita saber cómo se tramita la indemnización. Contrato del fideicomiso. El fideicomiso transmite la propiedad del patrimonio de la fiduciario, por lo que este último se vuelve el propietario de los bienes. Las partes que influyen en el fideicomiso son fideicomitente, fiduciario y las personas. Derechos y obligaciones del fideicomitente: señalar la finalidad del fideicomiso, establecer el fideicomiso, reservar ciertos derechos, organizar la formación, exigir al fiduciario que cumpla las obligaciones de rendir cuentas, transmitir al fiduciario los bienes y derechos material del fideicomiso. Y los derechos y obligaciones del fiduciario es dar consentimiento para constituirse como entidad fiduciaria, realizar todos los actos jurídicos correspondientes, negarse a actuar si lo que se le instituye está fuera de la ley, revisar el acto constitutivo del fideicomiso.
Derechos y obligaciones del fideicomisario. Obtiene los derechos derivados por la propia naturaleza del contrato y acuerdo entre sus partes. Pueden exigir el fiduciario el cumplimiento de los fines, deberá pedir cuentas al fiduciario. Requisitos legales. Pueden ser objeto del fideicomiso toda clase de bienes y derechos, salvo aquellos que conforme a la ley sean estrictamente personales de su titular. Que cualquier persona, la persona que esté relacionada al fideicomiso será la ganadora de esa prestación. Si no lo es, no se le podrá otorgar el fideicomiso. El contrato de préstamo es aquel contrato en el que se entrega un objeto o cantidad de dinero al prestatario, quien se obliga a restituirlo con posterioridad. Por sujeto se clasifica en diferentes formas. El préstamo es aquel que si te pueden dar dinero, te pueden dar alguna cosa, pero tú posteriormente en un futuro lo vas a tener que pagar o dar lo que es. Partes que intervienen. Las dos partes principales de un contrato de crédito al consumo son el consumidor y el prestamista. No obstante, a veces es también necesario que entre algún tipo de empresa o intermediario de crédito para que arregle fines o cualquier inconveniente que llegue a pasar. Los derechos y obligaciones son recibir la documentación de la liquidación del préstamo que incluya con detalle las cuotas a pagar durante la vida del mismo, ser informado previo y personalmente a las modificaciones del contrato, no sufrir modificaciones en el contrato y conocer los costos del préstamo. Cualquier préstamo siempre va a tener una tasa de interés. Y las obligaciones son informar verazmente la entidad financiera sobre su situación económica y personal, comunicar cambios de domicilio, estado civil, entre otras circunstancias personales. En la mayor parte de los casos, contratar un seguro sobre el inmueble hipotecado, pagar puntualmente las cuotas periódicas y cumplir las cláusulas especiales previstas en el préstamo. Los requisitos legales de acuerdo al artículo 2384 del Código Civil del Distrito Federal. El mutuo es un contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otra cosa fungibles al mutuatario, quien se obliga a devolver por tanto de la misma especie y calidad. Y esto se refiere a que se regresa lo mismo más una tasa de interés sin distinguir géneros y quedando todo en orden. Por mi parte eso es todo y agradezco mucho su atención. Gracias.